Buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase de Sistemas de Información, hoy 1 de marzo. El día de hoy nos acompañan de la biblioteca la capacitadora Dayana Zapata. Ella nos va a explicar todo lo concerniente a las bases de datos de suscripción del TDA, los libros electrónicos, para que la aprovechemos el día de hoy y aprendan a manejar las bases de datos Commerce y los libros electrónicos para que tengamos unas buenas bases para las consultas que vamos a realizar para las exposiciones del 15 de marzo. El día de hoy vamos a hacer una promoción. ¿La promoción en qué consiste? Para las personas que quieran participar, voy a dar un más 0.5 en la primera nota del 20%. Aquellas personas que hagan un pequeño resumen de la clase de hoy, lo van a hacer a mano, en su cuaderno, van a anotar lo que la profesora Dayana nos explique el día de hoy de forma resumida y al finalizar la clase le toman una foto, pero previamente a esa hoja le van a colocar sus nombres y apellidos e indicando el día de la capacitación y me la mandan por el grupo, ¿vale? ¿Queda claro la promoción? Sí, señora. Entonces, buenas tardes, Dayana, bienvenido y estamos listos para escucharte. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, ya la docente explicó entonces en qué consiste la búsqueda del día de hoy. Vamos a mirar ya bases de datos, vamos a mirar cómo buscar desde allí para mirar entonces las herramientas que también nos ofrece cada una de estas bases de datos. Voy a compartir mi pantalla en este momento para que realicemos esas búsquedas de información en las bases de datos y si en algún momento tienen una duda, si algo no queda claro, si tienen algún comentario respecto a las búsquedas, yo no soy experta en el área, pero entonces también requiero como de la ayuda de ustedes también para algunos temas, ¿cierto? Si quieren que modifiquemos algo de la búsqueda, si algo no queda claro, si quieren que cambiemos lo que estamos haciendo, pueden entonces activar el micrófono y hacer la intervención. Vamos a ingresar entonces a las bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Para esto tenemos que ingresar a la página de la institución, que es tda.edu.co. Listo. La forma más rápida de acceder a las bases de datos es por el menú de usuarios y por el menú de Campus TDA, ¿cierto? Entonces, tda.edu.com, menú de usuarios y opción Campus TDA. Una vez nosotros tengamos la plataforma del tecnológico del campus, vamos a ingresar por el nombre de usuario que nos han asignado. Este nombre de usuario lo enviaron al correo electrónico, también aplica para sus correos institucionales con este mismo usuario. En este caso, vamos a ingresar con el nombre de usuario personal, el mío, y con la contraseña que yo le asigné. Porque digo que también es una forma más fácil y más rápida de acceder a las bases de datos, porque muchas veces nosotros ya tenemos el campus abierto, estamos revisando notas, estamos mirando cronograma, estamos accediendo a otro servicio y miren que en la parte derecha tenemos bases de datos y libros en suscripción. A veces nosotros abrimos el campus desde el correo, perdón, desde el computador personal, desde el celular personal y muchas veces no cerramos sesión. Entonces, cuando abramos el campus, muchas veces ya vamos a estar logueados también. Tenemos el botón de bases de datos y libros electrónicos. La única opción que me aparece en el fondo blanco en la parte derecha, vamos a ingresar. Como nosotros ya nos registramos al campus, ya estas bases de datos me van a reconocer a mí como estudiante, como docente, como investigador o como miembro de la comunidad académica del Tecnológico de Antioquia. En este caso, vamos a tener acá muchas bases de datos, cada una
Hay algunas que son de libros electrónicos, otras que son especializadas, otras que son multidisciplinares. Acá en cada una de ellas aparece entonces el título de la base de datos, aparece una descripción de cuántos materiales tiene o de qué áreas vamos a encontrar información. Todos vamos a encontrar descripciones diferentes, entonces les voy a mencionar rápidamente para qué sirve cada una de ellas. Entonces, las dos primeras, Ecoediciones y el libro SSO, son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. En cada una de ellas vamos a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Porque, digamos, les quiero también hacer como énfasis en esto, porque los libros que aparecen acá son libros académicos, son libros que no están en acceso abierto, o sea, no están en internet completos, ni o me están pidiendo pagar por esa información, y ya la universidad está pagando entonces por esos recursos. ¿Por qué también hago énfasis en estos de los libros? Porque en estos ejercicios de capacitación, sin querer, hemos encontrado algunos títulos que los docentes han pedido, que les han dicho a los estudiantes que entonces van a leer un capítulo puntual porque es fundamental para entender un tema, para entender el área, para entender incluso la materia. Y muchas veces no encontramos esos libros en internet, no los encontramos en biblioteca pública, somos pues 30 a 35 personas en un mismo grupo, ¿cómo vamos a acceder todos a ellos? Pues desde esas bases de datos hemos encontrado algunos de esos libros. Listo, si yo por ejemplo estoy buscando en Ecoediciones, yo no tengo resultados o tengo 3 o 5 y ninguno de ellos me gusta, puedo revisar en la otra base de datos. Puede que ese tema que estoy buscando aparezcan 20 libros, 30, 50 y si tampoco me gustan, puedo revisar otra que tenga o más o menos resultados, pero que encuentre esos títulos apropiados que necesito para responder a mi pregunta de investigación. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializados en comercio internacional. Ellos nos van a dar a nosotros información muy puntual sobre empresas colombianas con razón social, sus ingresos, sus egresos, sus activos y pasivos, ganancia bruta. Vamos a mirar entonces ahora también unos ejemplos de estos datos de las empresas. Además, que me muestra la normativa referente al área, me va a mostrar también estadísticas que me muestra, digamos, los procesos de importación y exportación, de qué productos, a qué países es más adecuado y todo este tipo de datos. Ya lo vamos a mirar porque aprovechando la materia, aprovechando el programa al que ustedes pertenecen, entonces este nos va a dar información muy puntual. Sin embargo, por ejemplo, Legismóvil pertenece a Legiscomex, pero de allí vamos a tener, es como un aplicativo en el celular en que en su mayoría nos va a permitir descargar, revisar noticias relacionadas al área, relacionadas como a todo este campo de comercio internacional, son noticias, y también nos va a permitir leer algunos documentos desde el celular y hacer búsquedas desde allí, ¿cierto? Aquí es como la parte noticiosa. Y arancel, todo lo que tenga que ver con el arancel, con las nomenclaturas, con los permisos especiales y demás, también lo podemos revisar. Para mí sí es un poco más complejo, porque pues, yo no soy experta en el área, pero esto tiene muchísimas herramientas que nos va a ayudar a encontrar eso que queremos, ¿cierto? Y que ustedes ya en este proceso y ya siendo expertos en el área van a necesitar esta información. Les cuento que todas estas bases de datos que tenemos, puede que cambie, puede que nos suscribamos como biblioteca a otras bases de datos, pueden que algunas no las volvamos como a renovar esa suscripción, pero igual ustedes pueden acceder a todo el menú de bases de datos, como estudiantes y como egresados, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué información podríamos encontrar allí. Listo, voy a continuar. Ambientalex, Legex.info y Salud Legex
son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas. Desde leyex.info también podemos encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Un artículo, una jurisprudencia, un proyecto de ley, noticias también así de normativas, ¿cierto? Todo esto referente a la parte legal desde leyex.info también. Que necesitamos hacer algo cotidiano, necesitamos hacer un derecho de petición, necesitamos hacer una tutela. Todo ese tipo de información la encontramos desde leyex.info. Porque hago también un poquito de énfasis en estas normativas, porque cuando nosotros buscamos normas en Internet, por ejemplo, un artículo actualizado, puede aparecer 20 y 30 documentos diciendo que ese artículo, esa descripción es la más actualizada y cada uno nos está mostrando cosas diferentes. Desde estas bases de datos encontramos un único resultado y vamos a encontrar de pronto si tuvo cambios, digamos, ese artículo muestra a partir de qué leyes fue que se realizó esos cambios, pero la información que llega acá viene directamente emitida por las entidades correspondientes. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre. Espero ahorita nos dé tiempo también de revisar alguna de ellas, porque en su mayoría encontramos artículos de revista, ¿cierto? Ustedes ven que en los artículos encontramos como pequeñas características de un tema general o de un tema macro, y eso es lo que permite un desarrollo del tema, que muchos investigadores se enfocan en diferentes pedacitos y por eso pueden avanzar, digamos, con eso. En su mayoría vamos a encontrar artículos de revista, multidisciplinares, o sea, de todas las áreas del conocimiento, sí o sí vamos a encontrar resultados. Pero también en estas que voy a mencionar, aparte de artículos de revista, podemos encontrar conferencias, actas, libros, capítulos de libro y trabajos de grado. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Recuerden que en cada una encontramos diferente cantidad de resultados y encontramos diferentes títulos. Si el tema que yo estoy buscando, lo estoy buscando en Springer, yo solo tuve 10 resultados, pero ninguno de esos se enfocaba como en esa característica específica que yo quiero. Listo, voy a mirar en la base de datos de EBSCO, ¿cierto? EBSCO está, digamos, más centrada también como en la parte de administración, finanzas y economía y negocios, ¿cierto? Pero también puedo buscar en Procast, puede que acá encuentre otro tipo de resultados. ¿En cuál voy a mirar? Puedo mirar en cualquiera. A partir de los títulos que obtenga con una búsqueda básica y ya aplicando, digamos, todas las herramientas que me permiten, miro si es necesario ir revisando en las otras bases de datos. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo y ahorita vamos a mirar por qué. Listo. Tenemos la base de datos de Bilex y la base de datos de Notinet. Estas son bases de datos normativas, también junto con leyex.info. ¿En qué cambia? Que nos va a mostrar una plataforma diferente, que nos va a mostrar filtros diferentes para las búsquedas. Sin embargo, también pues viene la información directamente desde las entidades correspondientes, las que emiten todo ese tipo de normas. También entonces queda como dónde nos parece mejor buscar a partir de las herramientas que nos ofrecen. Miren que incluso acá dice que en su mayoría tiene información clasificada sobre administración pública, comercio exterior, servicios públicos, penal, laboral, financiero y tributario, ¿cierto? Ahorita también podríamos mirarla. Magisterio, base de datos enfocada en educación y pedagogía, aplica para todas las áreas. Si yo desde el área de administración o desde el área comercial quiero vincular un proyecto a la parte de la educación, quiero saber cómo explicar algunos temas a los estudiantes o cómo explicar unos temas a personas de otras áreas, desde acá tenemos mucho material de apoyo. Finalmente, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros. ¿Por qué les hago también énfasis en esos libros? Porque los libros, en este caso, cada base de datos tiene un número limitado de cantidad de libros por área.
¿cierto? Entonces, por eso es probable que, por ejemplo, de administración yo no pueda tener en una base de datos resultados o tenga 3, pero en otra tengo 23 y en la otra tengo 5, ¿cierto? Pero ¿cuál es el libro que yo necesito? Acá tenemos esas diferentes opciones. Bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes a qué semestre pertenecen? Y si de pronto ya han utilizado algunas de estas bases de datos y qué dificultades han tenido con esas búsquedas de información. Estamos cursando el segundo semestre. Listo, muchísimas gracias. ¿Y ustedes de pronto no han utilizado alguna base de datos especializada o alguna de esas de artículos de revista? Yo le echo una miradita al Legiscomics. Por ejemplo, Legiscomics. Listo. Bueno, aprovechando entonces también el programa al que ustedes pertenecen y aprovechando también la base de datos, que es la única base de datos de esta área, que es bastante completa, vamos a revisarla. Voy a abrir entonces Legiscomics y les cuento que esta base de datos va a ser un poco diferente buscar acá que en las demás. Igual todas es bastante sencillo, esta plataforma es muy amigable, ya que nos va a mostrar o nos va a distribuir el tipo de información. Chica, me gustaría que miráramos ahorita otra como la vamos a revisar. Chicos, perdón, si que alguien quiere intervenir, levantemos la manito y con mucho gusto Dayana les dice. Verónica, ¿qué era lo que nos ibas a decir? Ah, profe, qué pena. Sí. Dale, tranquila. Lo que pasa es que nosotros, pues, me imagino que la mayoría hemos trabajado es con Legiscomics. Entonces, me gustaría que miráramos otra aparte de esa de Legiscomics. Ah, bueno, ¿todos ya saben manejar Legiscomics? Juan Pablo Montoya, tú ahorita estabas diciendo que le habías dado una ojeadita, ¿qué, perdón? Profe, a Legiscomics, yo sí le echo una miradita a eso y he hecho trabajos también con eso, con Legiscomics. Bueno, entonces todos ya saben manejar Legiscomics. ¿Han revisado cada uno de los módulos? ¿Han revisado uno solo? Ah, no, todos no. Yo no. Todos no. Bueno, Listo. entonces coloquen en el chat qué módulo ya han trabajado para que Dayana mire cuál es el módulo que no han visto. Listo. Mientras de pronto entonces van escribiendo los módulos que ya conocen, les cuento que, por ejemplo, esta primera parte de Legiscomics está desde acá, desde la opción de productos, ¿cierto? Tenemos un video de cómo buscar en estas bases, en estos módulos, pero les cuento que cada uno me va a pedir información diferente. De acuerdo a la información que me vaya a dar ese módulo, me va a pedir daticos diferentes. No en todos va a ser necesario escribir todos los campos que me estén pidiendo, sino alguno de ellos. Esta base de datos entonces nos va a mostrar diferentes estadísticas, nos va a mostrar diferentes cuadritos con información, a comparar diferentes reportes entre los últimos años. Les cuento también a modo de pues, información general que, por ejemplo, la información que encontramos acá en su mayoría es colombiana, ¿cierto? A pesar de que me hace comparativos también como con otros países, y que en la información, o sea, como la empresa, digamos, es colombiana, la información más actualizada que tenemos es 2 meses atrás al que estamos en este momento. Por ejemplo, la información más actualizada que tenemos de empresas en este momento va a ser de diciembre de 2020, ¿cierto? Hasta ahí llega entonces la actualización de cada uno de estos módulos. Voy a revisar por acá qué módulos ya conocen. Listo, no han ingresado los módulos que han trabajado. Bueno, también entonces a modo general les cuento sobre este simulador de formularios o ya han trabajado con él.
Chicos, ¿han trabajado con el simulador de formularios? No. Yo no. Listo. Esto tiene también algo particular. Bueno, antes de abrir cada módulo, miren que tengo la opción de ver en video y de ingresar, ¿cierto? El video es para decirme qué voy a encontrar y cómo voy a buscar. Acá voy a seleccionar el botón ingresar. Listo. Con ese simulador, mientras acá me va cargando, tiene, lo particular que tiene es que, por ejemplo, este de calculadora de derechos e impuestos, de medidas y de divisas, es un servicio, una herramienta también muy reciente que nos han brindado desde esta plataforma. Y que miren que en estos módulos superiores de formularios aparece importación, exportación y tránsito. Que si yo quiero ver la información de exportación, me dice que hay formularios del proceso aduanero de exportación, del Poder Especial Aduanero, hay facturas comerciales, lista de empaque, solicitud de autorización, documento de transporte. Miren que tenemos acá cada uno de los documentos que son necesarios para estos procesos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué quiero también, digamos, mostrar este módulo? Porque miren que en la parte izquierda me aparece a mí un documento de la DIAN, ¿cierto? Por ejemplo, declaración de exportación. Cuando yo... Hola. ¿Tienen alguna pregunta? Mateo, discúlpame, te silencio un momento. Listo. Bueno, miren que yo tengo, por ejemplo, acá la opción de exportación y yo en la parte izquierda tengo un documento de la DIAN. Yo puedo acceder al documento, cada uno de los campos me va a permitir llenarlos, me va a explicar qué es lo que lleno en cada uno de ellos. Estos formularios se pueden estar actualizando, puede haber cambio de versiones, puede que haya más o menos daticos, pero este siempre va a estar entonces actualizado. O sea, desde esta base de datos siempre corresponde exactamente igual al que hay en la DIAN en este momento. ¿Qué pasa? Como esta información es un poquito delicada, ¿cierto? Nosotros igual no podemos, eso es con fines académicos, nosotros no podemos llenar el documento y llevarlo, digamos, a la entidad correspondiente a hacer este proceso, no, porque ellos de forma interna tienen como esto un poco controlado. Pero ¿por qué me lo permiten acá? Primero para estar al día entonces de cómo se llena cada uno de estos campos, para mantenernos actualizados con toda esta información. Si yo intento ingresar alguno de ellos, a pesar de que es la réplica exacta, a mí me va a pedir que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. Vamos a esperar un momento a que me cargue. Miren que a veces nosotros tenemos esto, porque esta base de datos como tal lo tiene para los formularios. Otras bases de datos lo puede tener para algunos documentos que no se haya pagado por vistas ilimitadas para toda la universidad, sino que se paga por X cantidad de vistas a partir de la cantidad de personas que pertenezcan al área, pertenezcan al programa al que ustedes pertenecen. Entonces, cuando estas bases de datos nos pida correo y contraseña, miren que tenemos la opción de registrarnos. Está en la parte superior, está acá debajo del botoncito y lo podemos hacer sin ningún problema. Pero hay que hacerlo con el correo institucional. ¿Por qué? Para que me reconozca el TDA y me pueda permitir acceder a esta información. Si yo ingreso por ejemplo, con el correo personal, a mí no me van a permitir acceder porque me van a pedir que pague por la suscripción a esta base de datos. Bueno, voy a intentar entonces ingresar con mis datos personales. Dayana, discúlpame. Los Sí, chicos profe. respondieron en el chat, varios, más o menos 3 o 4 o 5, respondieron que no han visto ningún módulo. Uno contestó ABC del comercio exterior y otro contestó que nada más sabe ingresar pero no buscar información.
Listo, perfecto. Entonces sí va a ser necesario que revisemos la base de datos. Listo, bueno, acá yo la verdad hace rato no ingresaba a esta opción de formularios porque solo ingresé una vez, no había tenido la necesidad de seguir ingresando, pero ya sabemos que entonces podemos registrarnos con el correo institucional, con la contraseña que deseemos y podemos acceder, modificar y descargar estos formularios. Listo. Bueno, eso desde, digamos, el módulo especial que nos está pidiendo, digamos, una información antes de poder ingresar. Voy a volver a seleccionar acá la opción de Legiscomex para volver a los módulos iniciales. Listo. Esta primera parte, miren que va entonces desde la opción de productos, pero también tenemos la opción de ver todo lo que es la normativa. La base de datos que yo les mencioné desde el menú de base de datos como experta es también como un acceso directo a esta opción de las normativas, ¿cierto? Tenemos también noticias, tenemos acá varios datos. Miren que tenemos estadísticas de comercio exterior, las normativas. Miren que para el arancel también tenemos un acceso directo desde el menú de bases de datos, análisis de mercados internacionales, acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano, ranking de importación y exportación, oportunidades comerciales, bueno, información financiera de empresa, guías de exportaciones y cambios. El ABC del comercio internacional, desde acá encontramos son como artículos de revista, que es toda la parte teórica base que necesitamos para el área, ¿cierto? Entonces es muy rico, por ejemplo, todas estas investigaciones iniciales de consulta teórica, encontrarlo desde acá. Las otras nos va a mostrar es más como información a partir de, pues, información real, ¿cierto? De cómo se está comportando el mercado en este momento. Por ejemplo, vamos a mirar análisis de mercados internacionales. Me muestra el comportamiento de un sector, de un producto o de una empresa. Vamos a ingresar. Listo, voy a revisar acá mientras me carga un poco la página. Listo. Bueno, vamos a esperar un momentico a que me cargue este análisis de mercados internacionales. Listo. Lo que les mencionaba, en cada uno de los módulos a mí me va a pedir información diferente. Entonces, en este caso me está poniendo 6 campos que no es necesario que yo los llene todos, pero sí que llene pues como algunos básicos que le permita eso generarme un reporte. Me da una descripción entonces de lo que pude encontrar, me permite también ver un video de cómo voy a buscar. Entonces, queremos analizar mercado internacional. Vamos a decir que región América, país, vamos a mirar, por ejemplo, Colombia, porque Colombia, recuerden que Colombia tiene la información actualizada los últimos 2 meses, o sea, 2 meses atrás del mes actual en el que estamos. Hay otros países que la información más actualizada es hace 4 meses o hace 6 meses. Tipo de intercambio, listo, vamos a mirar, por ejemplo, las exportaciones. Y acá me está indicando que la información más actualizada es el jueves 1 de enero de 2009 al jueves 31 de diciembre de 2020. Listo, ¿qué sector quiero mirar? El sector de artes, de azúcares, de calzados, de carbón, cigarrillos y tabaco, ¿cierto? Miren que tengo la opción como de mirar el sector macro de lo que quiero, como saber cómo se está comportando todo ese tipo de procesos. Listo, yo quiero revisar, por ejemplo, la opción de, miren, relojería, vidrios, animales vivos, ¿cierto? Un producto, acá algunos módulos me va a pedir a mí un código de la empresa, del
del SIU, pues me van a pedir así como varios daticos que a veces no lo sabemos, a veces no tenemos ese código como tal. Podemos empezar a escribir las palabras. Por ejemplo, si yo voy a buscar acá por el sector de animales vivos, vamos a escribir, por ejemplo, ganado, ganadería o algo así. Mire que empiezo a escribir las palabras y me aparecen entonces los productos que me puede evaluar. Me va a mostrar, yo escribo más palabras o voy a cambiar también la búsqueda. Recuerden que mencioné que no soy experta en el área, pero podemos entonces acá hacer todo este tipo de cambios. Vamos a buscar, por ejemplo, sandalias, ¿cierto? Puedo esperar un momentico a que me aparezcan las opciones, porque si yo escribo la palabrita sola no me va a aparecer nada. Pues esperen, yo busco, por ejemplo, café, para ir, digamos, más a la fija. Pero ahora sí. Miren que pongo entonces un sector, espero a que me cargue cada una de las opciones del producto. Quiero mirar el café sin tostar descafeinado o el café tostado en grano o el café tostado descafeinado, ¿cierto? O sea, selecciono alguno de los productos y puedo buscar directamente una empresa o puedo hacer una búsqueda así general. Entonces estamos buscando las exportaciones desde Colombia sobre este sector y de un producto en particular. Vamos a seleccionar aplicar y este me va a hacer entonces reportes muy detallados. Cada módulo me va a mostrar información diferente. ¿Cuál es la ventaja? De que algunos me va a mostrar gráficos, muchas veces somos más visuales y me dice, y acá me explica qué es lo que me está mostrando. Los principales países de destino de las exportaciones de café es primero Estados Unidos, después Canadá, después Japón. Mire que me pongo encima de cada una de las opciones y me muestran los resultados. O si lo quiero ver de una forma más organizada, miren que tenemos el cuadrito con los países. Acá me está mostrando como un resumen de los países a los que más se exporta, pero si yo selecciono acá ver reporte detallado, me muestra ya una lista un poco más larga con cada una de estas informaciones. Resulta que me gustó este reporte que me hizo de julio a diciembre de 2020, lo necesito para mi trabajo, listo, tenemos acá la opción de descargar y este nos descarga un documento en Excel, tanto con las gráficas como con la tablita con la información. Principales empresas exportadoras del producto. Primero, Industria Colombiana de Café S.A. Segundo, Promotora de Café Colombia. Tercero, Azar Coffee. Cuarto, García y Aranda Asociados. Miren que acá tenemos varias empresas que son entonces las responsables de esa exportación. También podemos ver un reporte más detallado o descargar. Comportamiento de las exportaciones por el producto. Entonces me muestra a partir de diferentes meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cierto? Miren que estas gráficas también nos han ayudado mucho a comprender esa cantidad de dinero muchas veces o de exportaciones, porque miren que me da el datico y me da también la cantidad de dinero. Listo, indicadores económicos con dólar y euro. Acá tenemos también la normativa en la parte de abajo. Y si no lo notaron, en la parte derecha me aparecían otras opciones. Por ejemplo, principales productos exportados del sector que estamos buscando de café, té y mate. Miren que me aparece otros cafés sin tostar y sin descafeinar y me aparece que son los principales productos, ¿cierto? Café sin tostar descafeinado. También podemos ver todos los reportes detallados, países a los que está los principales países de exportación, esto ya lo vimos acá, desde acá también nos muestra un reporte detallado y la parte del arancel. ¿Cierto? Miren que todo tiene un hipervínculo, que yo le doy clic a esa opción y me abre más opción, pues me abre como más información y diferentes noticias también relacionadas al tema que estamos buscando. Queremos ver un reporte detallado de los países donde se está exportando.
los principales donde se está exportando y con la cantidad de dinero, vamos a seleccionar ver reporte detallado y vamos a mirar qué nos aparece. Listo. Miren que acá también esa opción me puede estar llevando a otros módulos. Y acá me dice qué es lo que estoy buscando para yo tampoco perder ese foco donde lo estoy poniendo. Me está resumiendo. Listo. Acá la fuente de datos, miren que es directamente desde la DIAN. Desde queremos saber la información de Colombia, exportación del sector café, producto café tostado descafeinado y me está mostrando una empresa. Acá me muestra nuevamente diferentes gráficos con cada uno de los países. Yo puedo cambiar el tipo de la gráfica o puedo decirle, bueno, ya no quiero mirar el país de destino, ya quiero que me haga una comparación vamos a mirar por qué, por unidad comercial. ¿Cierto? Acá me empieza entonces a aparecer que lo están vendiendo a partir del kilogramo, pero también puede que hubiera otras formas de cómo contar o cómo vender este producto. Listo, queremos mirar otro datico que nos haga el gráfico, por ejemplo, por el código de embarque, por la moneda de negociación, por la modalidad de exportación, y acá entonces empieza a aparecer. Exportación es definitiva en mercancía o fabricación de producto nacional. Bueno, quiero alguna que me dé más información. Por ejemplo, por vías de transporte. Vamos a mirar por vías de transporte qué nos va a aparecer. Igual recuerden que ustedes también pueden activar el micrófono, hacer la intervención por si queremos modificar o ver información adicional a las herramientas que estamos mirando acá. Por ejemplo, en su mayoría, el transporte marítimo es la forma en la que se está exportando este producto. Acá porque también estamos mirando cómo se exporta a partir de valor, por ejemplo, pues de dinero, ¿cierto? Si queremos mirar en kilos brutos, puede que la información acá nos vaya a variar un poco. Por ejemplo, estas comparaciones, estas variables que aparecen acá, miren que, por ejemplo, ustedes pueden hacer algunas, variable X y variable Y, que pueda tener mejores resultados. En este caso, me está mirando a partir del dato de aduana, me va a medir por peso en kilos brutos. Entonces me aparece que en Buenaventura, Santa Marta y Cartagena. Tengo la opción de descargar la imagen, tengo acá la cantidad de dinero, tengo todos los países de destino y la cantidad de kilos brutos que se exportan a cada uno de esos países, los kilos netos, valor de dinero, valor local, cantidad, y me muestra una participación que hubo, digamos, del periodo anterior a ese, por ejemplo, el comparativo del año anterior, del mes, por ejemplo, de mayo de 2019 a mayo de 2020, o sea, cada uno de los módulos es el que me va a permitir hacer, digamos, ese comparativo. ¿Cierto? Miren que acá me está mirando de julio a diciembre, cuál es la participación, el peso unitario. Acá ya me está comparando con los años, el mismo periodo de tiempo, pero en 2019. Y acá al final me muestra qué variación tuvo. Por ejemplo, acá hay un país que tiene menos resultados porque en 2020 hubo menos participación, que pudo ser Corea del Sur. Listo, esta información me sirve, esta información me gusta. Ya sabemos que podemos descargar la información. ¿Dónde están los menús para cada uno de estos daticos? Desde la parte superior tengo la opción de descarga, de guardar y de imprimir. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento o algún comentario? Listo. Bueno, vamos por ejemplo a otro módulo. Ya vimos que acá nos estaban pidiendo 6 variables para podernos dar resultados. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Perdón. Listo. Voy a cerrar entonces este, que fue análisis de mercados, ¿cierto? Que miren que nos mostró información hasta diciembre de 2020. Voy a volver a la opción de productos y vamos a mirar otro de los módulos porque cada uno me va a mostrar información diferente. Por ejemplo, uno de los que yo más utilizo para estos ejemplos es la opción de información financiera de empresas.
Voy a ingresar y vamos a mirar que nos muestra información diferente, pero obviamente totalmente relacionada. Cada módulo me va a brindar información diferente. Listo, los campos que me va a pedir acá también van a ser diferentes. No siempre va a ser necesario llenarlos todos los daticos, a veces sí. Y acá me va a mostrar hojas de vida que tengan razón social. Miren que acá me está preguntando cuáles son los años a comparar que quiero. Generalmente son los últimos años, queremos la información más actualizada y podemos buscar, por ejemplo, la empresa. Recuerden que tiene que ser empresa colombiana. Voy a mirar, por ejemplo, la empresa Doricolor, que es una empresa en Sabaneta, donde hacen témperas y todos estos productos de plastilina, colbón y estos tipos de productos para niños, para el estudio. Bueno, como yo no me sabía el NID, empecé a escribir el nombre. Miren que ahí me apareció la opción. Vamos a ejecutar un reporte. Me va a mostrar a partir de varios módulos, pues de varias opciones. La primera que tengo es la de los datos personales, ¿cierto? Los datos básicos, me muestra el SIU, el subsector, cuál es el objeto social que tiene, tengo número de teléfono, tengo el correo electrónico y bueno, tengo acá como varios daticos, dirección también. ¿Dónde están las opciones? En la parte superior. Vamos a ver el estado de situación financiera. Me muestra entonces activos, pasivos y patrimonio de 2018 y de 2019, ¿cierto? Me vamos a entonces la variación que ha tenido de sus activos, pasivos y patrimonio. Parte derecha me muestra los activos de 2018 y 2019 y con la cantidad de dinero. Miren que acá también me aparece la tablita explicando todo eso. Y que cada tablita me pueda permitir expandir más de información. Listo, de activos, vamos a ver los activos corrientes. Entonces me aparece efectivos y equivalentes al efectivo, inventarios corrientes, 2018, 2019, la participación en cada uno de esos años y al final el comparativo absoluto. Listo, me gustó la información. Miren que tengo rubros, propiedades de planta, pasivos corrientes, ganancias acumuladas, ¿cierto? Miren que acá también es muy gráfico. Estado de resultados integrales, también el comparativo con los 2 últimos años que incluimos, incluyendo costos de venta y ganancia bruta. Y acá la tablita con cada uno de esos datos. Me interesa la información. Listo. Acá hay indicadores financieros también. Endeudamiento, rentabilidad, liquidez. Listo. Y acá cada uno entonces de estos indicadores, ¿cierto? ¿Cómo me los está midiendo y cuáles son los resultados por cada uno de ellos? Me gustó la información, la necesito para mi trabajo, listo. Vamos a seleccionar esta opción de descarga, que está en la parte superior. Él me descarga un documento en Excel donde me muestra los gráficos y donde me va a mostrar también la tablita con cada uno de estos datos, que ya un Excel sí podemos modificar la información si necesitamos, digamos, omitir algunos datos o copiar y pegar solo como el enfoque que teníamos para el trabajo actual que estábamos haciendo. Miren que cada uno me brinda información diferente. Ahora, vuelvo acá al mismo módulo de análisis y reportes financieros de empresas colombianas y miren que acá dentro de ese mismo módulo estamos viendo la hoja de vida de la empresa. Si yo quiero mirar por la opción de sector o de reportes, me van a pedir datos diferentes, ¿cierto? Miren acá. Filtrar, por ejemplo, el reporte por empresas o por el sector económico. O por la opción de sector, me dice qué año quiero seleccionar, de qué macrosector, podríamos poner agropecuario, del sector de agricultura y ganadería, y el subsector o el SIU, si yo lo conozco. Si no lo conozco, pues a veces me permite hacer la búsqueda sin incluir ese dato o escribimos el nombre y esperamos a que aparezca la lista de resultados. Listo, acá me está midiendo por el ingreso de actividades ordinarias del sector de agricultura
del macrosector agropecuario del 2019 y me muestra las empresas que más participación ha tenido, más ingresos ha tenido de esta actividad. ¿Cuál es la primera empresa que más ganancias tuvo de esos, pues como de este sector, ¿cierto? De la venta de este sector. Avidesa McPollo. La segunda, Avidesa de Occidente, después Sunshine Bouquet, después Operadora Avícola, Campollo, Incubadora Santander, ¿cierto? Tenemos la lista de cada uno de los gráficos y ya nos aparecen las empresas con toda la información de su hoja de vida, su sector, su subsector, teléfono, dirección, total activo, total pasivo, total patrimonio. Miren que cada información es diferente. Queremos un reporte detallado, queremos descargar, miren que también podemos acceder a estas opciones. Listo, yo ya no quiero medir por el ingreso de actividades ordinarias, sino por la ganancia bruta que ha tenido cada una de estas empresas. Listo, podemos seleccionar el gráfico y hacer ese tipo de comparativos. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Chicos, ¿sí están escuchando? ¿Está todo bien hasta el momento? Sí, profe. Listo, Todo claro hasta el momento. listo, perfecto. Listo. Muchas gracias. Listo. Miren que ya miramos, por ejemplo, 3 módulos, ¿cierto? Que fue el de las empresas, que fue el análisis internacional y el de los formularios, ¿cierto? Que lo mencioné, pero igual ustedes pueden ingresar sus datos y poder descargar y llenar esta información. Tenemos la opción de normativa y la opción de noticias de normativo. Y eso lo vamos a mirar desde el menú de las bases de datos. ¿Por qué? Porque son como accesos directos, ¿cierto? Tenemos acá la opción de experta que nos va a mostrar las diferentes normativas de de toda esta área. Miren que la plataforma se puede también ver diferente, sin embargo es más fácil también buscar como por este datico. Miren que hay 98 obras de ellos y nos empieza a mostrar las que son de interés general o nos empieza a mostrar de acuerdo al área del conocimiento, el área ambiental también, civil. Nos empieza a mostrar cada una de las normativas, digamos, más populares para cada una de estas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, de comercio exterior, tenemos jurisprudencia aduanera de Colombia, regulación aduanera colombiana, doctrinas y jurisprudencias, miren que tenemos varias opciones, o la opción de buscar directamente desde el cuadrito de búsqueda. Yo sé cuál es el artículo, yo ya sé cuál es la norma que necesito o quiero mirar temas, por ejemplo, relacionados a ganadería, ¿cierto? Yo puedo escribir entonces como palabra clave y él me va a mostrar los diferentes resultados que me estén hablando también como de este tema, ¿cierto? Pero desde la parte normativa y relacionada totalmente al área. Miren, tengo una ley ley 132 de 1994, artículo 6. Entidad Congreso de Colombia. Miren que la información viene directamente desde estas entidades. Y tenemos acá unos temas relacionados. Queremos ver exactamente el contrato de explotación, o queremos ver pues como todo lo que nos hable de la situación ganadera, porque yo busqué ganadería y de acuerdo a cómo uno busque en estas bases de datos, de eso va a depender, digamos, los resultados. Tengo estatutos tributarios, tengo una ley de 1993, en todas están mencionando la palabra clave que yo incluí. ¿Qué opciones tengo? En la parte izquierda, yo siempre voy a encontrar todos los filtros que me ayudan a escoger como esa característica específica que yo quiero. Esto nos aparece en esta base de datos, nos aparece en las demás, incluso desde Google Académico, por ejemplo, solo nos ha permitido el filtro de años. Desde base de datos tenemos más opciones, como ver qué tipo de documento queremos o información de qué entidad, ¿cierto? De la Asociación Latinoamericana de Integración o de Desarrollo Rural o de la Agencia Nacional de Tierras,
Listo. Áreas del derecho, qué tipo de publicaciones, qué tipo de códigos queremos y la opción de fechas. ¿En qué orden vamos a aplicar los filtros? Cada base de datos va a tener diferentes filtros y va a tener diferentes opciones. ¿En qué orden lo ponemos? De acuerdo a lo que necesitemos. Si queremos la información más actualizada, modificamos entonces primero el filtro de años. Si queremos primero decir que queremos una ley y mirar qué leyes hay sobre este tema, podemos hacerlo primero. O queremos ver la ley más reciente, listo, seleccionamos primero la opción de ley y después la opción de fecha. En este caso, yo que quisiera revisar que esté publicado, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tierras. Puedo seleccionar una o varias opciones. Miren que acá está la opción de ver todos y me va a permitir ver seleccionar una o varias entidades o una y varias opciones. Listo. De esta Agencia Nacional de Tierras tenemos una resolución de 2019, otras de 2017, 2016, 2018. Listo, me interesa, por ejemplo, mirar que me organice por fecha, porque acá me lo está organizando por importancia, según este cuadrito en la parte superior derecha. Yo quiero que me muestre el documento más antiguo que hable de ganadería y que sea emitido por la Agencia Nacional de Tierras. Vamos a mirar, me muestra desde 2016. Ah, bueno, yo quiero el más actual. Puedo modificar esta opción y me muestra que el más actual es precisamente el de 2019. Vamos a abrir entonces ese texto. Listo. Vamos a esperar a que nos cargue. Y igual cada herramienta que nos muestre después de tener el documento abierto, básicamente va a ser de como para visualizar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a visualizar mejor? Si queremos expandir el tamaño de la letra, si lo queremos disminuir. En este caso, creo que me estaba resaltando también la parte o las partes que me estaban hablando del tema que yo estaba buscando. Tengo varias opciones. Primero, tengo acá en la opción izquierda, o sea, siempre nos vamos a basar en los lugares donde están ubicadas las herramientas, en la parte derecha o izquierda. Miren que en la parte izquierda acabo de abrir una opción que decía índice y me está mostrando una colección de legislación colombiana, pero solo tenemos abierta una de ellas, que es la resolución de agosto de 2019. Miren que nos evita también buscar desde estos códigos o estos libros muy extensos, nos evita como buscar en cada uno de los títulos, en cada uno de los módulos, sino que podemos llegar directamente a esa resolución o esa partecita específica que queríamos. Listo. ¿Qué otra opción tenemos? Descargarlo en Word. ¿Por qué en Word? Porque acá nos va a permitir solo extraer la información que queremos o modificar algo que necesitemos de ese proyecto. Enviar por correo electrónico. Lo de la norma APA me va a mostrar es la referencia bibliográfica automática del documento. Según la norma APA, de acuerdo al formato, todo se va a referenciar diferente. Un libro se referencia diferente de una revista, de un blog, de una página web, de un video y de una normativa también. Y depende de la norma, si es una jurisprudencia, un decreto, un artículo, todo esto se va a organizar de forma diferente. ¿Por qué necesitamos hacer referencias bibliográficas? Porque ustedes, por ejemplo, no pueden hacer un documento donde incluyan esta resolución y no incluir la fuente donde lo sacaron. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dejar registro de qué documentos leímos previamente para tener ese conocimiento que tenemos. Si ustedes no van a escribir al pie de la letra la resolución, sino que la van a explicar, también es necesario que mencionen, listo, yo leí la resolución de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia, desde la página de Legiscomex, ¿cierto? Que acá me aparece el link también. Miren que no es lo mismo, pues, o sea, nosotros no podemos simplemente escribir el documento y ya, porque nosotros no nos estamos inventando la información y debemos de dar cuenta de los documentos que leímos para generar esos textos.
Y en este caso tenemos la opción maravillosa de que nos está mostrando con la norma APA la referencia bibliográfica automática. Puedo copiar y puedo pegar. Estas herramientas pues en otras bases de datos me aparece como cita, como bibliografía, como referencia bibliográfica. En esta y otras bases de datos me la va a mencionar diferente, pero en cada una, por ser automática, puede tener un porcentaje de error. Entonces, la idea es utilizar la herramienta, pero revisar que de pronto no tenga errores y de pronto corregirlos de forma manual, pero es bastante confiable, en especial desde esta plataforma. Tenemos un enlace. ¿Qué pasa? No todas las personas tienen acceso a estas bases de datos porque estas son por suscripción, en especial esta especializada. Tenemos la opción de copiar un enlace y una persona que no pertenezca, por ejemplo, a la institución, puede acceder también a la base de datos. ¿Por qué? Pues a este documento como tal, porque le estamos compartiendo directamente ese enlace permanente. Y algo muy importante, en especial para bases de datos de libros electrónicos, es que después de que tengamos un texto muy amplio, por ejemplo este que está un poco largo, o sea, acá la resolución es un poco corta, pero miren que hay mucha información. A veces no necesitamos leer todo el documento. Vamos a ubicar donde hay una lupita, donde podríamos incluir la palabra que estamos buscando. En esta parte, pues, bueno, con las normas es un poco más tedioso porque usted no puede entender la norma a partir de 2 renglones, sino de un contexto general o de unos artículos específicos. Pero miren que igual acá nos está brindando esos daticos. Listo, miren que pudimos buscar también por documentos específicos, lo buscamos por palabra clave y él nos llevó directamente a la resolución que necesitábamos. Vamos a esperar acá que me termine de cargar y no sé si de pronto tengan hasta este momento alguna pregunta. Miren que ahorita cuando abrimos este documento nos apareció cada uno de los artículos y como una breve descripción de cada uno de ellos, ¿cierto? Desde el índice seleccioné exactamente la resolución que queríamos y miren que ya me habla de los temas específicos y ahora sí me empieza a mostrar toda la información. Listo, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? No. Listo, voy a cerrar entonces la parte de experta, que es base de datos de Legiscomex, pero ya la parte legal, y vamos a abrir la base de datos de arancel, ¿cierto? A mí me va un poco más complejo, me parece un poco más complejo pero es por la cantidad de información que me va a mostrar. Vamos entonces a revisar. En toda base de datos me va a permitir tener un cuadrito de búsqueda o ubicar una lupita donde yo pueda buscar por palabra clave. En este caso me está diciendo que para mostrarme la información arancelaria, puedo buscar la subpartida o la descripción. Entonces, si sabemos el número, lo podemos escribir. Si necesitamos la descripción, empezamos a escribir la palabra y seleccionamos alguna de las opciones que nos muestre. Miren que nos muestra la actualidad de las normas que tenemos, vigencias futuras, y en la parte izquierda siempre vamos a tener los filtros. Entonces, en este caso también me va a permitir buscar por la categoría, por ejemplo, de actualidad normativa, que hay 78 documentos, o en la parte superior buscar las normas como tal. ¿Qué tipo de norma quiero? ¿Quiero un acta? ¿Quiero un acuerdo? ¿Un certificado? ¿Qué número de la norma quiero? ¿Qué año necesito? Acá hay información desde 1964. Miren que es información lo suficientemente importante para que esté en estos formaticos. Vamos a buscar, por ejemplo, 2020 y por ejemplo, desde la Agencia Nacional de Minería. ¿Cierto? Vamos a buscar un certificado de 2020 de la Agencia Nacional de Minería. Buscar norma. Y no tengo. ¿Por qué no tengo? Porque, bueno, no en 2020 no hay, digamos,
información desde esta agencia, ¿cierto? Yo puedo borrar la información. Bueno, no me está... Puedo borrar la información y decir, bueno, yo solo quiero certificados de 2020. Miren que puedo utilizar algunos pocos campos para poder encontrar resultados. Como yo no soy experta en el área, por eso no estoy encontrando información, pero puedo hacerlo de la forma, digamos, más fácil, que puede ser escribiendo la palabra. Por ejemplo, vamos a mirar la información arancelaria, por ejemplo, no sé, si pueda buscar de pronto por producto. Sí, por ejemplo, voy a buscar café sin tostar, o bueno, café tostado. Selecciono una de estas opciones, solo por escribir la palabra café me aparecieron esas opciones, y me va a aparecer entonces por cada uno de los módulos cuántas subpartidas tengo, cuántas resoluciones, cuántas normativas. Vamos a esperar a que me cargue un momento. Y me empieza a mostrar acá por una tablita con cada uno de estos datos, las subpartidas que tiene cada uno de esos productos, el índice alfabético, o sea, el nombre como tal, resolución oficial, notas explicativas, algunos me dicen como listo, ya no se está, por ejemplo, vendiendo a partir del kilo, sino que se está midiendo de otra manera, ¿cierto? Acá me muestra ese historial de cambios que ha tenido, se modificó resoluciones, se modificó algunos procesos y se puede ver el detalle de cada uno de ellos. Miren que es un poco más complejo porque puedo ir seleccionando, o sea, de una información sencilla, miren que se puede expandir más y más y más y más. Miren que tengo acá el gravamen, el IVA, listo. Cómo se está midiendo y creo que eso es como la regulación, el régimen. Listo. El gravamen, puedo seleccionar acá el 15% que tiene de gravamen y él me va a mostrar más detalles, o sea, por cada uno de los clics que yo seleccione, me va a mostrar mucha más información. Miren que me empieza a dar unas descripciones muy específicas, la partida, el subcapítulo, el capítulo, el producto, el gravamen, el decreto, la fecha. Y en la parte izquierda tengo entonces el resto de detalles que necesito. Necesito mirar la información de ese producto, pero ya necesito es la parte del IVA. O quiero mirar alguno de estos acuerdos comerciales, por ejemplo con Mercosur. Miren que la información ya se me va expandiendo, ya se me va modificando. Me muestra los países, atributos, normas. Listo. Requisitos de importación. Necesito el requisito específico de origen, necesito las licencias de exportación, necesito los registros de importación. Cada uno de estos datos nos va a mostrar lo que hay acá. Y si acá hay, digamos, alguna opción que me dice historial de, me va a mostrar cada uno de los cambios que ha tenido. Eso lo vimos desde la búsqueda principal, que me decía historial de modificaciones y me mostraba cómo iba cambiando también como estas normativas de estos procesos. Y toda información que yo encuentre en estos diferentes módulos, miren que todo viene con un hipervínculo. Un hipervínculo para ir directamente a, por ejemplo, acá para ir directamente a esa circular. Listo. Se me demora un poquito, pero es porque ellos tienen mucha información allí. Esta información se está modificando constantemente. Para esta parte, por ejemplo, de las normativas y del arancel, podría decir que diario se está modificando la información. Si hoy, por ejemplo, cambió una de estas circulares, hoy, por ejemplo, hoy mismo aparece esta información con cada uno de los cambios y por qué hubo ese cambio. Miren que todo está muy bien estructurado, tiene asunto, tiene importaciones, exportaciones, listo. Ese es el decreto. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento?
Si nosotros queremos guardar información, siempre vamos a tener también la opción de descarga. Si queremos abrir un usuario dentro de alguna base de datos, ¿cierto? Recuerden que podemos hacerlo con el correo institucional para poder acceder a algunas herramientas adicionales o algunos documentos que no me permita, digamos, buscarlo así directamente. Y miren que tengo también la opción de guardar en carpeticas en las diferentes bases de datos o comunicarnos con ella. Algo que se me pasó mencionar es que, por ejemplo, la base de datos de Legiscomex en su plataforma pues general tiene una opción para uno poder chatear con esta persona a tiempo real. Vamos a mirar. Si yo estoy buscando algo, o sea, yo necesito una información muy particular, necesito uno de estos reportes y no estoy segura en cuál de estos módulos buscar y no estoy teniendo buenos resultados. ¿Qué puedo hacer? Miren que en la parte inferior derecha tengo la opción, en este caso con WhatsApp, tengo la opción de chatear con una persona experta en el área, experta en la plataforma, que me puede explicar si estoy buscando mal o me recupera la información o me dicen qué módulo busco o con qué palabras es más adecuado buscar aquello que esté buscando. Si tengo problemas para el ingreso o la descarga de algún documento, desde acá también nos puede ayudar. Si no nos da para crear, digamos, ese usuario para abrir la opción de formularios y calculadoras, desde esta opción siempre nos va a ayudar alguien experto en el área. Y miren que debajo y tengo diferentes noticias actualizadas respecto al área que estamos revisando. ¿Tienen, digamos, alguna pregunta? O sea, acá igual estamos mirando de forma muy general, primero porque pues no soy experta en el área y segundo porque miren que estas bases de datos tienen demasiada información, ¿cierto? Que ya ustedes cuando hagan la búsqueda de forma consciente, que digan, bueno, yo necesito exactamente encontrar eso. Puede ser un poco más fácil porque se va directamente a los módulos que corresponde, a los filtros que necesita, únicamente los que necesite y de esta forma puede ser más fácil. Pero ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Bueno, eso entonces desde la parte de base de datos especializada, ¿cierto? Miramos entonces que sí tiene mucha información real y actualizada. Quiero que revisemos otra base de datos, pero de las que les mencioné, que siempre vamos a encontrar información, que en su mayoría va a ser artículos de revista, pero también podemos encontrar libros, capítulos de libro, trabajos de grado y otros formatos. Esas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus, Science Direct y Digitalia. Yo quisiera mostrar, por ejemplo, la base de datos de Procast, pero no sé si de pronto ustedes quieran revisar alguna de estas en específico. No sé si de pronto les llame la atención, hayan tenido dificultades o sea de su interés. Listo. Vamos entonces a mirar la base de datos de Procast, porque a partir de esta base de datos vamos a saber cómo buscar en las otras que acabo de mencionar. Miren que cada base de datos se ha visto de forma diferente, que siempre nos va a brindar un cuadrito de búsqueda por palabras clave o vamos a ubicar dónde se encuentra esa lupa. Y como cada base de datos nos muestra información adicional, en este caso nos dice si queremos buscar solo revistas o solo libros o solo trabajos de grado, ¿cierto? Si ya sabemos el título, el autor o algo, desde búsqueda avanzada podríamos hacer esa búsqueda particular. Vamos a buscar, por ejemplo, aprovechando también pues como la materia, vamos a buscar, hola. Perdón, Diana, te molesto. Ellos van a tener una serie de exposiciones, entonces podríamos buscar ahí si se puede. Podemos buscar cadena de suministro, sistemas de información de cadena de suministro o, por ejemplo, facturación electrónica o también esto de POS, códigos de barra y puntos de venta. Listo, profe.
Vamos entonces a ingresar alguna de estas palabras clave. Igual esto nos va a servir para esta materia y para las demás. Puede ser cadena de suministros. Ahorita vamos a mirar también el ejemplo con factura comercial. ¿Qué les quiero mostrar? Bueno, yo ya sé que, por ejemplo, la docente les estaba explicando cómo hacer las búsquedas desde Google Académico, ¿cierto? Esos tips de búsqueda, esos pequeños detalles, aplican también para estas bases de datos. Entonces, vamos a esperar que me cargue para ser un poco más precisa. Listo. Por ejemplo, miren que acá estamos buscando cadena de suministros, ¿cierto? Todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, el navegador o la plataforma me las va a buscar juntas y me las va a buscar separadas. Miren que acá, por ejemplo, este primero me está recuperando más que todo el conector de, la preposición de. El segundo también, pero también me empieza a integrar las otras palabritas clave. Como yo no quiero, por ejemplo, que me aparezca otros temas de suministros, sino que quiero que me aparezca exactamente cadena de suministros, vamos a incluir unas comillas para buscar exactamente esos temas, que no me recupere las palabras por separado, sino que me las recupere juntas. Entonces las buscamos dentro de comillas. Y de 537 resultados, vamos a disminuir, vamos a mirar a cuántos. Listo. Mire que de 537 nos bajó a 205, donde ya habla exactamente de cadena de suministros. Que si no nos habla de ese tema, no nos muestra el tema desde el título, nos va a mostrar ese tema dentro del documento. Algo importante, también una recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar las preposiciones cuando buscamos sin comillas. ¿Por qué? Porque a veces estamos buscando un tema particular, ese tema lo buscamos entre comillas y por fuera de las comillas ponemos las características. A veces esa palabra específica es una sola palabra. Por ejemplo, digamos, vamos a buscar marketing. ¿Cierto? Y vamos a buscar marketing en Colombia y las características. Como son 3 palabritas clave, la palabra principal, el tema principal, lo escribo entre comillas y las características a un lado. Y de esta manera, cuando no busquemos entre comillas, vamos a buscar sin conectores, sin estas preposiciones como de, la, los, con, para. ¿Por qué lo estoy incluyendo acá? Porque sería muy raro o me puede generar algunos errores de que algunos documentos me diga cadena suministros, ¿cierto? Sin esa preposición. Entonces allí, de acuerdo a cómo estemos buscando, es como vamos a encontrar resultados. Listo, pasa algo particular con estas bases de datos. Miren que acá me está haciendo una corrección de la palabra. Esa opción, sí, como esta herramienta que me ayuda con las palabras es nueva y tiene muchos errores. Entonces, si yo me equivoco con una palabra de estas que estoy escribiendo, si yo pongo una letra más, si a mí me faltó una letra, si pongo una tilde al revés, si no pongo una tilde, todo ese tipo de variaciones me puede generar 0 resultados. Entonces, yo les estoy asegurando que siempre vamos a encontrar resultados en estas 7 bases de datos que mencioné antes de abrir esta. Si tengo 0 resultados, básicamente es porque estoy escribiendo mal y vamos a tener mucho cuidado con eso. Ahora, estamos buscando en español. ¿Por qué nos está apareciendo documentos en otros idiomas? Porque hay revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras claves estén en ambos idiomas. Puede ser portugués y español, inglés y español, ruso y español, porque los países internacionales son los que más publican. Los países latinoamericanos publican poco. Entonces, si queremos información más actualizada, información más amplia, podemos buscar en otros idiomas. Todo depende del tema que estemos buscando y la investigación también trata de prueba-error. Si yo veo que acá tengo 205 resultados y yo voy a hacer una búsqueda en inglés y me aumenta muchísimo, la idea sería buscar en inglés.
¿Por qué? Porque vamos a encontrar la información más actualizada. Podríamos mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia y qué es lo último que se ha publicado en otros países, porque si en otros países ya pasaron esa etapa de desarrollo en la que estamos actualmente, podemos utilizar esa información, adaptarla a un contexto local y ayudar al desarrollo local también. Voy a copiar acá estas palabritas y me voy a apoyar de un traductor académico, porque el de Google me puede hacer búsquedas tan literales que me desordena las palabras o no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. Entonces, este es uno de los que yo más utilizo, no tiene nada que ver con la universidad, pero igual es de acceso abierto, entonces también podemos apoyarnos de estas herramientas. ¿Por qué me gusta este? Porque miren que me está haciendo una traducción literal y me está mostrando alternativas. Y yo les aseguro que por cada una de ellas vamos a encontrar resultados. ¿Cómo sé cuál de esas alternativas es mejor? De acuerdo a los títulos que usted vaya encontrando. Porque algunas palabras corresponden más a un área, o sea, pueden ser la misma palabra, pero no es lo mismo como se trabaja desde el área social a desde la parte empresarial, ¿cierto? Entonces, a partir de los títulos es que me doy cuenta. Vamos a mirar de esos 205 resultados, ¿cuánto nos va a aumentar? Listo. Miren que, por ejemplo, este tema que estamos buscando, sí tiene mejores resultados buscando en español. Miren que estamos buscando con las comillas para que nos buscara exactamente los que hablaran de ambas palabritas. Y la idea es tener muchos, porque vamos a empezar a utilizar filtros para que al final encontremos, pues más allá de cantidad de resultados, necesitamos son títulos que hablen del tema que estamos buscando y el tema que estamos trabajando. Listo. Les cuento también que he visto muchas investigaciones de universidades colombianas y de universidades de Medellín que publican en revistas que tienen como requisito que todo el documento esté en inglés, que título, resumen y palabras clave y todo el texto esté en inglés, a pesar de ser publicado acá en Colombia y acá en Medellín. Entonces, depende de la revista donde se publique, por eso hay estas variaciones. Listo, les mencionaba que los filtros se ponen de acuerdo a lo que necesitemos saber. Queremos mirar qué se ha publicado este tema en los últimos 5 años. Listo, seleccionamos primero la opción de años. Queremos saber solo qué se ha publicado en trabajos de grado, ¿cierto? En tesis doctorales. Listo. ¿Qué libros están hablando del tema? Tenemos acá la opción de tipo de fuente, fecha de publicación. Tenemos la opción de idioma. Miren que español es el tercer idioma donde más se publica, en este caso. El primero fue inglés, el segundo fue portugués. Tenemos también filtros por países. Listo. ¿Quiénes son los que más publican? Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Europa. Listo. Si yo selecciono, por ejemplo, que quiero saber qué se ha publicado de este tema en Colombia, yo seleccionaría o buscaría desde acá, desde la opción de más, la opción de Colombia. ¿Qué pasa? Hay otros países que, digamos, su fecha perdón, su lugar de publicación es, por ejemplo, Brasil. En Brasil hubo una publicación, pero estaban investigando a Colombia. Entonces, Colombia aparecería como una palabrita clave. La voy a incluir, me gusta incluirla, que me disminuye también muchos resultados y me ayuda a ver qué es lo más actualizado que se ha publicado acá. Bueno, algo también para mencionar. Miren que ya tengo 3.700 resultados. ¿En qué orden pongo los resultados? De acuerdo a lo que yo quiera saber, si lo más actualizado o hay un filtro que a mí me gusta mucho, que es el filtro de asunto, de materia o de palabra clave. No todas las bases de datos lo tienen, pero la que lo tiene muy rico porque me ayuda mucho a especificar qué es lo que quiero encontrar. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir la búsqueda que estamos haciendo, yo sí traduzco la plataforma con Google Traductor.
porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas. En este caso, ¿qué es lo que se está publicando del tema de cadena de suministros en Colombia? Miren que tengo las palabras que más se repiten dentro del contenido y es listo. Habla mucho de los estudios, cadena de suministro, me está hablando de comercio internacional, de sostenibilidad, desarrollo sostenible, y si selecciono más opciones me aparecen. Si yo quiero primero especificar qué es lo que quiero encontrar y después miro en qué fecha se publicó, lo puedo hacer. O si me interesa primero ver la información más actualizada, pues vamos a filtrar acá por años. Ya tenemos entonces una búsqueda estructurada con dos palabras clave, ¿cierto? El uso de comillas. Y solo hemos aplicado el filtro por año, los últimos 5 años. Ahora vamos a mirar qué se ha publicado en los últimos 5 años. Ya tengo temas adicionales. Sustentabilidad, miren que ya es la palabra que más se ha publicado en los últimos 5 años. Cadenas de suministro, COVID-19, coronavirus. Listo, seleccionemos más y seleccionemos todas aquellas palabras que se relacionen. Porque yo les mencionaba que podemos mirar si en bases de datos puede ser más fácil buscar, porque de forma consciente ustedes van a buscar un tema específico, ¿cierto? Característica específica. Miren si pueden poner año o si directamente filtran acá. Por ejemplo, a mí de cadena de suministros no se me ocurrió que pudieran estar hablando también de los impactos que ha tenido, por ejemplo, el coronavirus para estos procesos. ¿Cierto? Cambios de clima, influye, yo no sabía y yo vi que se relaciona totalmente a lo que quiero saber de este tema en particular. Listo, comercio internacional, seguridad, logística, toma de decisiones, pandemias, países en desarrollo. ¿Por qué estoy mencionando? Miren que hasta me aparece impacto ambiental para el tema de cadena de suministros. ¿Por qué les digo que me gusta mucho este? Porque a veces de un tema sea generado, pues sea específico, también tenemos una noción general de lo que queremos o vamos a encontrar. Y desde acá nos puede aparecer también muchas palabras que pueden ser sinónimos y que nos puede mostrar también los mejores resultados a partir de eso o integrar todas aquellas características también. Derechos humanos, estudios de caso, economía, tendencias, desarrollo económico, financiación, acuerdos comerciales. Miren que tengo muchas opciones. Vamos a dejar estos poquitos. Vamos a seleccionar aplicar. Acá también les hago una aclaración. Para libros, para bases de datos de libros electrónicos, para bases de datos normativas y para base de datos como Legiscomex, vamos a buscar en español porque la mayoría de la información es colombiana. Para estas de bases de datos de artículos de revista, si queremos buenos resultados y los más actualizados, va a ser más recomendable buscar en inglés. No tenemos habilidades con el inglés, listo, apoyémonos de otras herramientas, pero no dejemos pasar de largo esta información actualizada y esta información importante. ¿Cuál es una segunda? Bueno, una primera ventaja de estas bases de datos. La primera es que miren que no solo depende de las palabras clave, acá nos están brindando herramientas que nos ayudan a enfocar esos títulos lo más específico posible, lo más claros posible, lo más académicos posibles. Si nosotros buscamos en internet, a veces es muy rico porque encontramos blogs que nos resumen en 2 o 3 párrafos un tema, pero la idea es revisar estas investigaciones. ¿Por qué? Porque esos blogs muchas veces tienen resumen del resumen del resumen y pueden estar omitiendo algunos daticos que sean importantes para nosotros o que estas investigaciones principales nosotros le entendamos de una forma más general o de una forma más específica. Además, que tenemos, digamos, la certeza de que estas bases de datos, como son por suscripción,
todos los documentos que se publican acá han sido revisados por expertos en el área. Miren que desde internet, cualquier página, cualquier blog, nadie lo está revisando y muchas veces nos quedamos con esa información. Recomendación, cuando busquemos sobre un tema, buscar como mínimo 3 páginas o 3 documentos para poder corroborar esos datos y para poder ampliar la información. Listo. Acá entonces ya les mencionaba que es información revisada por expertos en el área, que hay diferentes revistas y autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y por eso se publican primero acá. Miren que al lado de cada uno de los títulos tengo la opción, pues me dice texto completo. Algunos tienen un candadito anaranjado que dice que si yo busco este documento en internet lo puedo encontrar y lo puedo leer completo sin ningún problema y sin pagar nada. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos la certeza de que una base de datos está clasificando bien esa revista, ¿cierto? Está clasificando bien como esta información. Entonces tenemos esa certeza. Pero hay otros documentos que miren que no tienen la opción de, pues dice texto completo, pero no tiene la opción del candadito. ¿Qué me va a mostrar? Que si yo busco esto en internet, me va a pedir la página donde se encuentre que pague por esa información. Bueno, tenemos acá la lista de resultados. Bueno, también les digo, cuando ustedes hagan ya la búsqueda solos y lo hagan de forma más consciente, van a notar que les va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. De pronto porque se ve un poco tediosa en esta capacitación, porque yo pretendo mostrar cada una de las herramientas a las que tenemos acceso, que no siempre las vamos a utilizar todas, pero que al menos tengan una noción general de cómo encontrar esos mejores resultados, ¿cierto? Ya cuando ustedes lo hagan, van a encontrar información muy rápido y van a encontrar información muy buena. Bueno, vamos a abrir acá algunos de los documentos y cuando miren que tenemos los títulos, debajo de cada uno de los textos, en la parte de los títulos, en la parte derecha está la opción de mostrar resumen. Sin tener que abrir el documento, yo ya puedo leer el resumen, las palabras clave. ¿Qué me puede gustar o qué puedo mirar yo de acá? Primero el resumen, si me gusta, si me sirve el texto. Segundo, la materia o la palabra clave. Bueno, están mencionando varias de las palabras que yo estoy necesitando para mi trabajo, de más que sí corresponde la mayoría del texto a lo que yo quiero saber. Vamos a abrir acá el título. Y la información igual que está acá, los filtros y demás, es muy similar a las otras bases de datos. Listo. Miren que tenemos un título. Acá me aparece también, perdón, acá también me aparecen los datos de los autores para mostrarme las publicaciones que han realizado. Tengo acá los datos de la revista, tengo un resumen y tengo el texto completo. Como cada base de datos me brinda información adicional, o sí como valor agregado, miren que acá tenemos la opción de escuchar el texto. ¿Qué pasa? Hago una aclaración. Este traductor es el traductor de Google, pero los proveedores lo incluyen acá porque saben que las personas utilizan mucho este traductor, pero no se hacen responsables por los errores que me pueda generar, como los que les mencionaba, me cambia el orden de las palabras o no me entiende algunas palabras técnicas o científicas. Si mi búsqueda está muy compleja, porque encuentro muchos resultados o porque encuentro muy poquitos, pero encuentro títulos que me sirven, por ejemplo, este, digamos, me sirve. Miren que en la parte derecha yo tengo elementos relacionados. Entonces, me permite mirar otros documentos que se relacionen al título y al contenido del que tengo abierto actualmente. A veces encontramos también mejores títulos de esta manera. Tenemos la opción de PDF. Listo. Para bases de datos de libros electrónicos, los préstamos son descargas por un tiempo limitado, ¿cierto? Por ahí hasta 30 días, creo. Y estos de artículos de revistas sí permiten una descarga completa en PDF, ¿cierto? Miren que acá tengo la opción y tengo acá todo el texto completo, porque también es importante este PDF, porque a veces vamos a incluir, por ejemplo, una idea, un resumen que nos gustó,
que la necesitamos en el trabajo para explicarlo mejor y vamos a copiar y pegar, ¿cierto? Listo, no hay ningún problema. Cuando yo copie y pegue información de un documento a otro, yo debo de incluir en esa parte, en esa cita, debo incluir el apellido del autor, la fecha de publicación del documento y la página donde dice exactamente eso que estoy incluyendo. Porque los docentes tienen algunos programas donde se dan cuenta de qué página están sacando la información y nosotros no podemos pretender copiar y pegar una idea muy buena y decir que nosotros la estamos inventando, que nosotros solitos llegamos a esa conclusión, ya que hay otras personas que merecen el crédito de esa información. Entonces el PDF me va a servir para eso, para mirar la página donde se encuentra eso que estoy copiando y pegando. Listo, ¿qué últimas opciones quiero mostrar? Las herramientas que están acá en la parte derecha del título, que generalmente están en la parte superior. Me permite descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Outlook, guardar en Google Drive, ¿cierto? Que es como la nube del correo de Gmail. Si hay una persona a la que yo le quiero compartir la información y no pertenece al Tecnológico de Antioquia, no tiene cómo acceder a este documento, tenemos la opción de enviárselo en PDF o copiar este vínculo y enviárselo para que acceda directamente a él. Tenemos opciones de guardar en mi cuenta. Miren que acá está la opción de una carpetica. Nosotros podemos generar, crear ese registro personal en estas bases de datos, ¿cierto? Con el correo institucional, entonces podemos guardar los documentos que estemos trabajando. Y finalmente, recuerden que me va a aparecer la opción de cita, de referencia o de bibliografía automática. Acá me muestra también varias normas para mostrarme esa referencia bibliográfica. En su mayoría usamos la norma APA, en este caso es norma APA sexta edición, hay otras bases de datos que ya tienen la séptima. Me organiza toda la información, por algún motivo no entiendo por qué este no tiene como autores. Voy a mirar acá en el texto completo si de pronto aparece en la portada. Miren, por ejemplo, esos errores automáticos que les menciono. Acá está el título del documento. Acá hay 6 autores. Y en la referencia bibliográfica no tenemos ningún autor. Podemos usar la herramienta, sí. Acá ya está el título, la fecha, la revista, volumen, página y está que saca el link de la página que es que sacamos el documento de la base de datos del Tecnológico de Antioquia. La verdad es primera vez, por ejemplo, que en estas bases de datos me falta información, pero listo, o sea, ya tenemos los datos de los autores, incluimos primer apellido, coma, inicial del nombre, separamos por punto y coma, y miren que acá tenemos el resto de la información, ¿cierto? Podemos a veces modificarlo de forma manual. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que revisemos o que reforcemos mejor? Listo. Bueno, voy a enviar... listo. Voy a enviar al chat de esta conversación, de esta reunión, 3 daticos importantes. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esas preguntas, son 3 o 4 preguntitas muy puntuales. Sirve también como constancia de que ustedes asistieron a la capacitación, demora menos de 3 minuticos, entonces por favor me llenan esa evaluación. Segundo, les voy a dejar el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que la biblioteca está realizando. Entonces, esta capacitación, la idea es que se monte también a esta plataforma como evidencia también de biblioteca y de la realización de esta. Y tercero, voy a incluir mi correo. Si tenemos alguna duda, alguna dificultad, alguna cosa relacionada con bases de datos, me pueden escribir
en 1 o 2 días yo respondo. El correo es biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algo, no sé, alguna intervención que quieran realizar? Listo, entonces no siendo más, porfa, me llenan entonces los datos de la evaluación. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y por la participación. La profe, porfa, me puede compartir el video una vez salga. Sí, sí, señora, apenas acaba de la clase, ahí mismo Teams lo deja listo ahí en el historial y ahí ya tú lo encuentras. Listo, profe, muchísimas gracias entonces a usted y a los demás compañeros. Que tengan una bonita noche. Listo, chicos. Muchas Muchas gracias, gracias, Dayana. igual. Dayana, Gracias. muchas gracias por compartir tus conocimientos. Yo sé que esto le va a ayudar mucho a los muchachos para el día a día y para que aprendan nuevos conocimientos y que cuando ya les coloquen en la universidad varias tareas o varias consultas, tengan información más confiables y que no solamente se basen en las primeras 5 líneas que encuentran en Google, en las primeras 5 búsquedas, sino que profundicen más sus conocimientos. Ahora, para terminar, me gustaría, por ejemplo, que me comentara Angie Guisao qué fue lo que más le gustó de la capacitación y por qué consideras que es importante aprender bases de datos. Profe, pues todo me parece muy interesante porque es verdad, muchas veces uno va a hacer alguna tarea y no sabe dónde buscar o hay que pagar por los libros y viendo que tenemos pues como acceso gratuito en esta plataforma. Listo, Angie, gracias por tu participación. Dorida Lucila. Geraldine Amor. Profe, me pareció importante lo de los aranceles, ya que eso lo vamos a necesitar pues en la carrera y está muy completo todo lo que necesitamos. Listo, perfecto. José Armando Holguín. Profe, a mí me gustó pues la variedad de plataformas en las que podemos buscar información, cómo encontrarla, cómo buscar información más exacta y eso. Listo, perfecto. Juan David Higuita. Juan Pablo Montoya. Profe, muy importante porque son cosas que uno no sabía, también muy interesante lo del arancel, lo del ISCOMES, son cositas que uno no sabía y que para la carrera, la carrera se estudia y eso. Listo, perfecto. Julián Esteban Henao. Profe, es excelente ya que nos damos cuenta, pues no tenemos que ir a buscar en otras partes como en libros o ir a comprar libros, sino que ya buscamos desde aquí, desde la plataforma o la aplicación. Listo, perfecto. Laura Torres. Luisa Fernanda Andrade. Profe, qué pena, es que no me daba el micrófono. Dale, tranquila. Pues a mí me gustó la capacitación, me pareció muy interesante, sobre todo porque nos permite encontrar información muy actualizada, información en la mayoría que es colombiana y pues en general me gustó mucho y me pareció muy interesante. Listo, perfecto. María Camila Gaviria. Buenas tardes. Pues como ya han dicho los compañeros, ha sido muy importante y sustanciosa la información pues, que nos ha brindado la compañera. Y me parece pues que digamos que no solamente nos quedamos con esa información ahí, sino que si la necesitamos y la requerimos después, la podemos tener descargada y todo eso, profe. Entonces, súper genial esa capacitación. Listo. María Camila Torres. Hola, profe, no, me pareció muy importante la capacitación porque nos permite aprender a cómo buscar información que sea más precisa, más confiable y poder hacer un mejor trabajo pues a la hora de investigar. Listo, perfecto. Mateo Gómez. Sandra Vargas. Santiago Ayala.
Profe, la verdad, apoyando lo que dicen los compañeros, podemos encontrar información de años pasados y de la actualidad, y además de eso, información verídica, no como en las plataformas normalmente, que es donde pues las personas montan más que todo su opinión y no lo que es verdad. Listo, perfecto. Sara Lucía Rodas. Verónica Restrepo. Bueno, chicos, entonces a todos muchísimas gracias por... Dime, Bueno. dime, no, dale. No, profe, que me parece de vital importancia el adecuado uso de estas plataformas para que dejemos de un lado las herramientas tradicionales como Google y así, sino utilizar más bien estas herramientas académicas, además de Google Académico, Microsoft Académico, como tú ya nos habías comentado la vez anterior. Listo, perfecto. Entonces, chicos, la invitación es a que utilicemos los recursos de la biblioteca. Ahí hay muchísimas más bases de datos, hay libros electrónicos de suscripción. Ya saben que cuentan con todo el apoyo de Dayana en caso tal de que necesiten alguna asesoría adicional. A todos, muchísimas gracias por la atención, que tengan una feliz tarde y continuamos la clase el día miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Que tengan una feliz noche, Dios los bendiga. Profe, buenas tardes. Profe, ¿se puede quedar conmigo un momentico? Yo hablo algo con usted. Listo, vale, perfecto. Profe, entonces de la foto, ¿cómo va a ser eso? Le toman la fotico al resumen y me lo mandan por el grupo de WhatsApp. Pero le ponen el nombre y la fecha de hoy. Y el curso, pues, Sistemas de Información lunes. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Que estén muy bien. Feliz tarde.